tal? Los saludamos desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería, en la Ciudad de México. Estamos en nuestro discipulado, muy importante, acerca de ese propósito que tenemos para estar en esta tierra, en este planeta, donde Dios nos ha puesto precisamente con un propósito grande para la gloria de Dios. Y pues hemos estado viendo que tenemos un propósito también como función, como miembro del cuerpo de Cristo, y que precisamente ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es a servir a los demás, y Dios nos ha equipado también a través de este servicio, nos equipa, nos ha dado todas las herramientas para que podamos llevarlo a cabo, y también el mismo servicio nos permite crecer espiritualmente, y también es importante que tengamos el conocimiento para que podamos conjugar las dos cosas, el conocimiento de la palabra de Dios poniéndola por obra dentro del área del servicio que Dios nos ha colocado. Y eso es muy importante, ¿verdad? Que conozcamos bien la palabra de Dios. A mí me impresionó mucho cuando llegamos a la congregación y todos estaban equipados para enseñar. En la alabanza, por ejemplo, los líderes de alabanza nos daban también discipulado. Y había jovencitos, muy jovencitos, y ya, o sea, hacían roles para que todos pasaban a dar alguna clase, alguna experiencia, algún testimonio. Y para mí eso fue muy importante, porque dice, bueno, pues se dedican a un ministerio, a lo que sea, pues hasta para ir a lavar los baños y todo eso, se tenía personas con mucho entendimiento de la palabra de Dios. Sí, bueno, recordemos que cuando se nombran a los que iban a servir las mesas, pues era gente muy preparada, era gente ungida, era gente que tenía el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Para servir las mesas. Entonces, lo que dice la esposa es muy importante. Cualquiera que sea el servicio que vayamos a hacer, necesitamos tener un buen conocimiento de la Escritura, necesitamos vivir esa Escritura para que entonces nuestro testimonio esté a la altura del servicio que estamos dando. Eso es muy importante. Claro, sí, es muy importante. Y bueno, le sigo con lo que estábamos viendo. Entonces, esto nos debe quitar, o más bien no debe ser una excusa para no servir. Vemos en la palabra, y es una de las características que tiene, yo creo que de las más importantes, de las que más me gustan, de que los personajes que vemos en la Biblia no son personajes creados, no son fabricados, como vemos a veces en los libros, ¿no? En las películas. El bueno es bueno y el malo es malo. No, aquí vemos que los buenos tenían sus defectos y también los malos tenían sus cosas positivas. O sea, son totalmente humanos, es gente real. Y vemos entre las personas que sirvieron, que pusieron su vida al servicio de Dios y al servicio de su comunidad, pues vemos personas que a lo mejor no escogeríamos nosotros, ¿no? Entonces, esto nos debe ayudar para quitarnos los pretextos, las excusas de que yo no sirvo. ¿Cómo no? Tú puedes servir, por supuesto que sí, dentro de lo que es el plan de Dios. Y ahí vemos algunos personajes que vamos a estar ahorita platicando la esposa y yo. Por ejemplo, Abraham. ¿Qué me dices de Abraham? Es que ya estaba viejito cuando yo me recuerda a alguien. Me recuerda a alguien que conozco. Sí, pues ya en edad avanzada, y le dijo, deja tu tierra, tu parentela y ve al lugar donde yo te voy a indicar. Y agarró todas sus cosas y vámonos. No sabía ni para dónde, y ya era un anciano. O sea, no era un muchacho. O sea, ya tenía más de 80 años, ¿no? Y cuando se cumple la promesa tenía 100. Entonces, pues ahí está Abraham sirviendo a Dios a pesar de su edad. Luego, ¿qué tal el bueno de Jacob? Ay, no, pues Jacob, aparte de tranza, pues sí, era inseguro y andaba huyendo de su hermano, y bueno, cuánta cosa, ¿no? Porque se lo transó, sí. O sea, le robó la primogenitura a su hermano, o sea que uno abusado y el otro medio como que no le importó,
Entonces, pues estuvo tremendo eso que le hizo Jacob a su hermano. ¿Qué tal Lea? Ay, la de los Lea, ojos tristes. La de los ojos La de los ojos tristes, inatractivo, feíta, menospreciada. Ay, qué Pero la usó tremendamente. De ahí precisamente viene la tribu de Judá, de donde viene el Mesías, la tribu de Leví, de donde viene el sacerdocio. Aarón, Moisés vienen de la tribu de así Leví. la mitad de los hijos de Jacob son con Lea. ¿Son de Lea? Así es de que ahí está, bien, bien importante. El bueno de José. Ah, pues José como soñador. se lo buleaban sus hermanos, ¿no? Lo echaron en un pozo, en una Y lo vendieron. Lo vendieron, o sea, sí. O sea, él podría haber Robusto, dicho, ¿no? Él podría haber dicho ahí saliendo de la cisterna, no, pues yo ya no quiero saber nada. Pero sin embargo, dispuso su vida y fue pues, bendición, fue un factor de cambio. Cambió el mundo, pues, gracias a José. Sí, Así su mundo nada más, conocido. ¿no? Entonces así estuvo la cosa. Moisés, Era tartamudo, casi, ¿no? ¿Y por qué yo, ¿y no? yo por qué manda Yo el por que qué juzga? manda otro. Entonces Moisés, Gedeón de los jueces. No, pues Gedeón estaba escondiéndose también de los madianitas Así es. y era pobre y le dijo, tú vas a liberar al pueblo. Y volteó. No, pues, ¿quién yo? ¿Yo por qué? Sí, ¿No? no, puros inseguros. Puros Sí. inseguros. Sansón, Pues Sansón sí sabía quién era, sí. que estaba ungido, pero era un voluble pero se y pasó. desobediente a las cosas de Dios y pues, bueno, y aún así Muy, Dios lo usó. muy voluptuoso. Sí, ¿No? sí. Le gustaba mucho aquel asunto. Rahab, Era una prostituta, era una persona inmoral así es. y sin embargo, cuando ella se da cuenta de dónde está la bendición, asume la bendición y Sí, también cambia de bando, ¿no? forma parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo también, Se menciona en la genealogía del en la Señor. genealogía. Así Entonces es impresionante cómo Dios usa de lo vil y despreciado del mundo, dice Sí, no, el él no apóstol se Pablo. preocupa por la apariencia ni por el currículo. Él sabe exactamente con quién está tratando. El bueno de David, el rey David, Pues conforme al corazón de Dios, pero fue adúltero, fue homicida, también fue muy mal padre, ¿no? muy mal padre. Muy Sus mal hijos padre. le salieron. No los corregía. No los corregía. Entonces fue un muy mal padre. Jonás, el profeta Jonás. Pues ya desde el principio tenía muy mala actitud, se le escapó al Señor, dice, te vas para allá. Y se ve Y se fue para otro otro lado. Hasta pagó sus boletos. Hasta ¿no? pagó el boleto para irse al lado contrario pensando que podría escapar de Dios. Del llamado ¿Cómo de va a Dios. ser eso? Noemí, Noemí, pues la viuda, ¿no? La viuda. La viuda. a ver, pues era viuda, era pobre, se quedó sin nada, ¿no? Perdió Salió con todo. su esposo y con sus hijos y regresó sola, bueno, con su nuera. Con su nuera. Su nuera que ahí la alivianó. Juan el Bautista, ¿cómo era Juan el Bautista? No, pues era bien friki. Era rarito, ¿no? Era muy raro. Vivía en el desierto y comía langostas y miel y se vestía de piel de camello, pues, todo muy, muy raro, ¿no? Muy raro, muy raro. Aún en su tiempo como que lo veían y decían, ¿qué le pasa? El bueno de Pedro, No, Pedro era muy impulsivo, muy impulsivo. muy impulsivo. Y explosivo, pues le cortó la oreja a Malcolm, A ¿no? Malcolm. Híjole. Qué barbaridad. Marta, la hermana Afanada, de María. afanada y ocupada todo el tiempo, enojada porque tenía que hacer todo y no estaba listo, ¿no? Así, llena de actividades, ¿no? No se fijaba en lo que tenía que hacer, sino que estaba llena de actividades, activista. La samaritana, que no tenemos su nombre. No tenemos un nombre, pero ella tenía que 5 maridos y con el que vivía no era su marido, había vivido con 5 maridos. Una persona promiscua y el Señor habló con ella, ¿no? Y la enderezó. Sí. El bueno de Saqueo.
Pues no los querían, eran los que recolectaban los impuestos de los romanos, entonces pues, no lo querían en el pueblo. Sí, claro. O sea, le cobraba a los judíos para los romanos, entonces eso era lo peor. Terrible. Sí, era lo peor que puede hacer una persona en ese tiempo. Tomás no creía, ¿verdad? No, era incrédulo. A la hora buena no creyó. Se echó para atrás, ¿no? Dijo, no, yo no creo. Yo no creo que haya estado aquí el Señor Jesús. Yo no creo que haya resucitado. Tremendo, Tomás. Pablo perseguía al pueblo de Dios. Perseguidor de la iglesia. De la iglesia. Así es. Los arrastraba, pero sí, a las cárceles. Se los llevaba a la cárcel. Consintió en la muerte de Esteban. Sí, ahí les cuidó. Ustedes denle, yo aquí les cuido sus cosas. Sí, tremendo el Pablo. Timoteo pues estaba chiquito, era tímido y se quedó a cargo de una congregación. Una tremenda congregación. Y echarle porras, pues como de que no, claro como que sí. No puedo. Ahora sí que no tomes en cuenta tu edad. Usted le va a dar porque el Señor te llama, la edad que sea, ¿no? Unos por grandes y otros por chiquitos. Pero todos van, ¿no? Así es. Y sin embargo, bueno, podríamos así seguir toda la hora viendo personajes que no eran aptas desde el punto de vista humano, pero que sin embargo hicieron cosas grandes en las manos de Dios. Ese es el punto. Estar en las manos de Dios, no hacerlo por la propia habilidad, sino hacerlo confiando en que Dios es el que está obrando a través de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu pretexto? Cualquiera que sea el pretexto que tienes, hazlo a un lado, porque no es válido. Si Dios te está llamando, da el paso adelante y ve con Él. Él te va a dar todo lo que necesites para poderlo hacer. Él es el que nos capacita, nos equipa, nos da forma para que vayamos desarrollando esa función. Algunas de estas habilidades quizá las tenemos ya desde que nacemos, que vamos desarrollando. Algunas otras nos las da también el Espíritu Santo, nos da el poder de hacer muchas cosas y nos va llevando y nos va posicionando, nos va acomodando en el lugar donde Él quiere que desarrollemos ese trabajo. Y en ese mismo servicio, además, vamos precisamente probando, trabajando en el carácter. Es por eso que no es difícil servir al Señor, ni en la congregación siempre va a haber hermanitos lija, dicen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí vamos a estar para que sea trabajado nuestro carácter, en amar, en perdonar, en tolerar, en ayudar a crecer a los más débiles, o también acercarnos a los más crecidos también para que nos ayuden a nosotros, para aprender. Entonces todo esto se va cumpliendo en esa función que tenemos en el cuerpo de Cristo, en ese servicio que vamos dando. En Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces hay que andar en esas buenas obras que Dios ya preparó para que caminemos en ellas, no le digamos que no. O sea, no tenemos pretexto para decirle que no al Señor. En el Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Debemos de confiar en eso, que ya Él puso en nosotros todo lo que sea necesario. Y lo demás lo vamos a ir desarrollando con el tiempo. Él nos formó en la perfección y también preparó ya nuestro destino de una manera perfecta. El rey David entendió esto cuando dice en ese mismo salmo, si enumero todas las cosas que has hecho para mí, se van a multiplicar más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. O sea, Dios está al pendiente de tu propio desarrollo y crecimiento en el cuerpo de Cristo. Así es, y además algo muy importante es de que
Muchas veces pasamos por experiencias que son muy malas, son terribles, pero aún eso Dios lo utiliza para provecho. Muchas veces nos damos cuenta, ¿no?, que la mejor persona, por ejemplo, para aconsejar, para hablar con una pareja que se está separando o que quieren separarse, bueno, pues es ni más ni menos que una persona que ha pasado por lo mismo, una persona que ya ha pasado por un divorcio, que le fue muy mal, que sabe de eso y que por lo tanto entiende perfectamente lo que está pasando con las dos partes, y entonces es capaz de hacerles pues reflexionar acerca de la decisión que quieren tomar. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces todo lo que pueda pasarnos va a ser utilizado para bien, siempre y cuando estemos respondiendo a su llamado y amemos a Dios, ¿verdad? No resentirnos con Él, que muchas veces nos pasa, y muchas veces decimos ¿por qué a mí? Y nos la pasamos en ese reclamo hasta que, bueno, pues ya el Señor toca nuestro corazón y nos hace ver que estamos alegando algo que no tiene ningún sentido. Dios nos va a dar dones, nos va a dar talentos para que podamos enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Servirle a Dios es complicado, es difícil, pero Él nos habilita. No confiar en nuestra propia experiencia, no confiar en nuestros propios talentos, sino que Dios nos está dando, en lo que Él está poniendo en nosotros y en la guía que pues nos da su palabra para poder lograr estos objetivos que el Señor pone en nuestras vidas y hacerlo además de una manera eficiente. ¿Cómo vamos entonces a operar? ¿Cómo vamos a trabajar en términos prácticos? ¿Cómo le vamos a hacer para responder a este llamado? Bueno, vamos a pasar por procesos. No es de un día para otro, sino que son procesos que el Señor pone para que vayamos llevándolos adelante y de esta manera podamos ir desarrollando nuestras capacidades, lo que el Señor ha puesto en nosotros. No nos podemos saltar este proceso, no podemos tratar de hacerlo de un día para otro. Esto nos va a llevar tiempo, pero el Señor es paciente, entonces también nosotros debemos ser pacientes. Y aquí se mencionan algunos de estos pasos. Primero, engendrar, formar, equipar, enviar y cuidar. Entonces, esos son los pasos que tenemos dentro de este proceso para que podamos cumplir con el propósito de Dios, y los vamos a ver a continuación, uno a poquito, y los vamos a ir viendo. Nada más recordar, en Mateo 20:16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero muy pocos son escogidos. Esto es muy interesante, es muy bueno, que merece todo una clase especial. Pero bueno, muchos escuchamos la voz de Dios, pero no obedecemos, ¿verdad? Siempre con esos pretextos que ponemos, decimos que no, ¿verdad? Pero Dios engendra. Somos primero engendrados de acuerdo al oficio que Él nos llama. Dios nos da la salvación y nos traslada del reino de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Al reino de la luz, y nos invita a que cambiemos ya nuestra mentalidad, y que empecemos a comportarnos conforme al gobierno del reino de los cielos. Ya no vamos a seguir los rudimentos del mundo, ¿verdad? Sino que ahora vamos a aprender, cambiando nuestra mente, y a comportarnos de acuerdo a las leyes del reino de los cielos. Después nos forma, nos engendra, nos forma. Entonces aprovecha Dios todas esas circunstancias, algunas buenas, algunas malas, desiertos, tribulaciones, eventos buenos, malos, de todo, para formar nuestro carácter. Eso sirve para formar nuestro carácter y formarnos a la imagen de Jesús. O sea que todo tiene un propósito, todo sirve para los planes de Dios, como decía el esposo, todo ayuda para bien a los que somos llamados. Esta es la etapa donde el acompañamiento pastoral es muy importante.
es decir, que estemos cerca de la gente en sus procesos, para que podamos identificar en qué momento de su proceso está. Y como decía mi esposo, pues vamos a tener un montón de situaciones y de problemas, aún en la misma congregación, aún en la misma iglesia. Pero si resistimos, si aprendemos, si podemos sobrepasar todas esas cosas, nos va a servir mucho más para madurez, mucho más para estar fortalecidos en la fe. En lugar de decir, híjole, no, pues con este problema yo ya me voy, mejor enfrentamos las cosas con la confianza en Dios y pues vamos a estar mucho más firmes y establecidos en el reino. El camino no es fácil. Por ejemplo, David, vimos que estuvo 7 años en el desierto huyendo del rey de Saúl, ya estaba ungido. Lo mismo que decíamos José, o sea, José ya había tenido los sueños que le había dado Dios, pero tuvo que pasar por la cárcel, tuvo que pasar por ser acusado falsamente, tuvo que pasar por muchas cosas. Y así es, así sucede, pero todo esto va a formar el carácter y nos va a ocupar, a equipar y también nos va a ocupar. Pasamos entonces de la teoría a la práctica, aprendemos y vamos desarrollando esos dones espirituales. Ya no vamos a ser nada más creyentes, escuchando, sino que vamos a ser discípulos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Les decía, sígueme. Y ahí andaban con él en los caminos, comiendo lo que hubiera, caminando las grandes distancias, todo, caminando con el Señor. No sabían muchas veces a dónde va a ir, ahí pues quién sabe, ya se nos fue, no, pues ya se fue a orar. Y pues sí, así era, bueno, pues así estamos caminando con Él y Él nos va a equipar. Dios va a usar muchos medios para equiparnos, dice en 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo fue impartido por imposición de manos del presbiterio. Sus dones fueron puestos en acción y monitoreados por su padre espiritual, Pablo. Entonces, ahí está. Ya estás sirviendo, bueno, pues entonces vas a ser monitoreado para que pues lo vayas haciendo cada vez mejor. En 2 de Timoteo 1:6 nos dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El mismo Pablo lo está animando a que vaya desarrollando más sus talentos y que vaya sirviendo más, ¿no? Sí, así es. Sí, Timoteo, como lo decíamos hace un ratito, era un jovencito y lo pusieron a cargo de una iglesia importante que también tenía unos problemas tremendos, y ahí estaba este muchacho seguramente muy presionado, muchas veces no sabía qué hacer, pero ahí estaba Pablo cuidándolo, viéndolo aún a la distancia, lo aconsejaba y seguramente estaba orando por él todo el tiempo. Entonces, así es, el Señor nos equipa. Además de todos los dones y demás, tenemos que recordar que no estamos solos, siempre tenemos una cobertura, tenemos a alguien que está orando por nosotros. Entonces, por eso también es importante el tiempo de oración que tengamos en lo privado, pero también el tiempo de oración que tengamos comunitariamente es importante, porque así nos estamos cubriendo unos a otros. El siguiente paso es enviar, y aquí, bueno, pues Dios nos va a tomar, nos va a enviar de acuerdo a la vida que hemos tenido. Ahora sí que de acuerdo a los resultados que hemos tenido, entonces el Señor nos va a enviar para que podamos estar en el lugar donde Él quiere que hagamos. No nos mandamos solos, eso es muy importante. No nos mandamos solos, el Señor es el que nos pone, el Señor es el que nos mueve, el Señor es el que hace todo, porque Él conoce en qué lugar debemos estar, en el momento que debemos estar. Dice Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados?
Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, necesitamos ser enviados, ¿verdad? No podemos tomar nosotros la iniciativa de hacer algo, porque lo más probable es de que vayamos a tener problemas y no estamos haciendo lo que es la voluntad de Dios. Podemos estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con las personas equivocadas. Es muy riesgoso y no vale la pena. Dios quiere que se hagan las cosas en orden, en paz, con una cobertura y que podamos hacerlo de esa manera. Algunos se envían entonces solos, pero Pablo siempre nos recomienda que seamos enviados, tener paciencia también en esto. ¿Y por qué es también importante esto? Porque si somos enviados, entonces tenemos un respaldo, tenemos una iglesia, tenemos una persona o grupo de personas que son las que están orando por nosotros, son a las que podemos voltear a ver en un momento de dificultad, las que nos van a dar un consejo cuando sea necesario. Si vamos solos, sí, claro, podemos orar, pero pues a veces necesitamos algo más que la oración, necesitamos una persona que físicamente nos diga si vamos bien, si vamos mal, qué es lo que estamos haciendo, y además muy importante, que le podamos rendir cuentas, ¿no? Que podamos rendir de cuentas, que nos diga cómo vas y le podamos decir claramente, pues vamos así y así y así, estamos haciendo esto, no estamos haciendo esto nos está costando trabajo, recibimos el consejo, recibimos la instrucción, la oración y vámonos adelante, ¿no? A seguir en el camino. Y por último, el quinto paso va a ser cuidar. ¿Quién tiene cuidado de nosotros? Pues Dios mismo. Él está atento de lo que estamos haciendo y Él tiene cuidado de nosotros. No nos va a dejar solos, no nos va a abandonar. Los líderes, los que tienen mayor experiencia, pues van a cuidar a los más recientes, y los más recientes van a estar a cargo de los recién llegados, y así sucesivamente, de manera que podamos tener siempre a alguien arriba de nosotros y tratar de que también nosotros estemos cuidando a otros. Porque de esa manera, bueno, pues vamos desarrollando, aprendemos mucho cuando estamos cuidando a alguien más, ¿no? Porque no nada más estamos viendo por nosotros, sino que estamos viendo por alguien más. Entonces es un periodo de aprendizaje intensivo, muy importante, que hay que tener con mucho cuidado. Y además sabemos que somos un modelo para el nuevo, para el que acaba de llegar. Somos un modelo porque nos están viendo a nosotros. Entonces eso es una responsabilidad también muy grande que nos hace, pues ahora sí que alinearnos, ¿verdad? Para dar buen testimonio, para enseñar de la manera correcta a los más recientes. A los más recientes, a los más nuevitos, ¿verdad? Dice Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si tenemos una autoridad sobre nosotros, bueno, hay que escucharla, hay que honrarla, hay que hacerle caso, hay que estar orando por esa persona, porque tiene una gran responsabilidad. Entonces, a veces la carga es muy fuerte. Entonces hay que tenerlos en alta estima, hay que estarlos viendo, hay que estarlos bendiciendo. Y también, si te da la oportunidad Dios de tener gente a tu cargo, pues con más ganas todavía, hay que estarlos viendo, hay que estarlos cuidando, hay que estar checando lo que están haciendo, y hay que tomar el tiempo para platicar, para ver cómo van, cuáles son sus inquietudes, sus dudas, y estar, sobre todo, siempre disponibles para hablar con ellos. O sea, eso de que, pues ahorita no tengo tiempo, híjole, tratar de evitarlo lo más posible, porque eso puede desanimar, lo hemos visto, personas que pues van bien, van avanzando, cuando tienen una duda piden consejería, piden apoyo, y le dicen, sí, pero ahorita no puedo, mira qué tal que te hablo mañana, y mañana no le hablan. Sí, fíjate, esto sí es muy delicado, porque estamos trabajando con almas eternas. Exacto. Entonces esto sí requiere
mucho cuidado, cuidar los corazones, cuidar pues esas plantitas que están apenas empezando, ¿no? Sí. Neófito quiere decir una plantita tierna, ¿no? Ajá, sí, claro. Sí, y son hijos de Dios. Claro. Estamos tratando con hijos de Dios, o sea, claro. Hay que tener mucho cuidado porque vamos a rendir cuentas por la vida de cada uno de ellos. Entonces sí es importante, es delicado. Y pues lo vamos a dejar aquí, esposa, vamos a hacer aquí una pausa, pues le seguimos, terminamos yo creo la próxima semana. ¿Ok? Vamos a orar, voy a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra, por esta instrucción que nos estás dando, Padre, que muchas veces ya la conocemos, pero de todos modos, Señor, es importante estarla recordando, tenerla siempre, Señor, delante de nosotros, la gran responsabilidad que tenemos delante de ti, no tener miedo, Señor, no negarnos a tu servicio, porque tú eres quien nos ayuda, tú eres quien nos capacita, tú fuiste quien nos escogiste, y evidentemente tú no te equivocas, Señor, no tomaste una mala decisión con cada uno de nosotros, sino que, Padre, tú nos has tomado con ese propósito y ese propósito se va a cumplir. Que así lo entendamos, que podamos, Señor, caminar pues en lo que tú quieres que hagamos, Señor, en obediencia, para que podamos recibir tu bendición, tu unción, tu ayuda, tu sabiduría, tu conocimiento, todo aquello que necesitamos, Señor. Te damos muchas gracias por cada una de las personas que vean este video, Señor, que puedan, Padre, pues también sentirse parte de una familia, Señor, que se sientan acogidas y que puedan tener, Padre, pues también la seguridad de que no están solos, sino que, Padre, tú estás con ellos, tú los estás capacitando, tú los estás tomando, Señor, tú los escogiste y tú no te equivocas. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Nos vemos la próxima semana. Continuamos con este tema y yo creo que ahí vamos a terminar esta parte del propósito funcional. Okay, bueno. Bendiciones. Hasta luego, bendiciones, gracias. Gracias.